digamos, biográfico ahí parecido a Natalia. Cuando empecé, ¿no?, a preparar esta presentación, me puse a pensar, bueno, cómo habían sido mis lecturas, las primeras, ¿no? Aquellas que realicé cuando era chica por decisión propia, o sea, más allá de la prescripción escolar. Y ahí me vinieron muchos recuerdos. Había un modular, un nombre antiguo modular, ¿no? Bueno, en el living de la casa de mis papás en Lanús, y ahí era una cosa bastante desordenada, porque había adornos, estaba la vajilla de la abuela y libros, ¿no? Y entre esos libros, bueno, había algunos que eran los más valorados por ahí por mis papás, que tenían que ver con los libros de lectura y los manuales. Los guardaban y los atesoraban. Pero también había revistas, algunas, bueno, mencionó Nati, coincidimos en algunas, muchas que guardaban desde su niñez como Villiquen. Otras que me fueron comprando en un kiosco como Anteojito, Umi, que salió poquito, pero fue una revista que también leí. Y también, bueno, obviamente me devoraba historietas con Mafalda de la Cabeza. Y además había otras que para mí eran un misterio, porque para hacer revistas eran suculentas y no entraban en la categoría libro, eran las selecciones escolares, ¿no? Y también estaban las selecciones para adultos, me leía las dos. Y ahí estaban temas muy diversos y que eran muy convocantes para mí. Después vinieron las muy interesantes que también me devoraban. Obviamente también hay un estante dedicado a la literatura, bueno, y había novelas que se distinguían por el color amarillo, ¿no? De las colecciones Robin Hood, las de Bruguera, que eran más doradas que amarillas, ¿sí? Y además, bueno, los chiribitiles, Valerina Walsh, Sabornan, etc. En ese espacio ecléctico, desordenado, anárquico, fui trazando mis inicios de lectura y me convertí en una lectora voraz. Y nunca menosprecié, ¿no?, un tipo de lectura. Valoré tanto la literatura como lo otro, ¿no? Eso que no sabía cómo se llamaba. El acceso a las lecturas, ¿no?, y a los textos de los chicos de hoy siguen siendo diversos. Literatura, historietas, libros informativos, pero también se han complejizado a raíz, obviamente, de la llegada de Internet, que adiciona contenidos audiovisuales, juegos, videos informativos de youtubers. Ahí puse uno que me recomendó el hijo de una amiga que lo sigue. Pero bueno, sabemos que justamente el mundo virtual abunda en información falsa o las fuentes poco confiables. Por eso es interesante que los mediadores conozcamos, ¿no?, y podamos discutir las diferencias entre textos de opinión o de dudosa, bueno, confiabilidad, informativos y científicos. Por otra parte, cuando trabajaba como profesora en secundaria, me pasó algo que suele pasarnos asiduamente a casi todos y todas las docentes de literatura. Un día viene la mamá de vamos a ponerle Tomás, ¿no? Me plantea, voy a hacer una recreación de lo que recuerdo de esa charla. Tommy no lee. ¿Quién no lee? Literatura, pero lee historietas, dice la madre. Bueno, qué bueno, digo yo. No, pero eso no es literatura, pero es un arte. Va más allá de eso que usted, digamos, usted sabe la complejidad discursiva que supone una historieta, diferentes códigos, la potencia estética para... Me interrumpe. Y además no sabes qué, lee esas revistas de divulgación científica, nada serio. Ya le interrumpo, pero ¿sabe que Tomás hizo un cuento buenísimo de dinosaurios investigando en esas revistas? ¿En serio? Léalo, le invité. Esa dicotomía se percibía y se percibe actualmente con fuerza en la escuela, como si el acto de leer fuera solo exclusivo de la literatura y que solo los profes de prácticas de lenguaje podemos ayudar a leer textos. Quizás por eso mucho tiempo, ¿no?, no hubo un interés genuino por la lectura de textos no ficcionales en la escuela, ¿no?, que vaya más allá de rastrear el contenido de un texto expositivo, sino, bueno, de ir por ahí a las cuestiones más de comprensión de los elementos discursivos. Y en nuestra formación, en ese afán de buscar dicotomías, binarismos, quedaba siempre planteada una escisión entre ciencia y literatura, entre estética y seriedad, entre razonamiento y emoción, ¿no? Si bien es cierto que sin duda se leen totalmente distinto una novela que un libro informativo, eso es insoslayable, hay características de cada ámbito que vale la pena descomprimir y pensar, y repensar. Muchas charlas que tenemos en nuestro equipo, especialmente con Paula Bombara, que es mi coequiper en muchos trabajos que hablamos sobre divulgación de la ciencia, sobre comunicación, pensamos fuertemente la ligación entre ciencia y su búsqueda estética, ¿no?, en cómo la ciencia se liga a los actos justamente de conformidad, de salir de los parámetros convencionales, de plantear preguntas, dudas, etc. Y en nuestro grupo estamos justamente repensando
esas categorías tan naturalizadas que tenemos, ¿no? Y así distinguimos la literatura dedicada a niños, niñas y adolescentes de los libros no ficcionales. Y ahí entran los informativos, los de comunicación científica, y una categoría que creo que vos, Paula, la creaste un poco, que es los inclasificables, porque claro, ahí dialoga un poco el discurso poético con el discurso de la comunicación científica, ¿no? Nos topábamos con esos textos que son los más maravillosos que no se pueden encasillar. Ahí puse algunos ejemplos, por ejemplo, el de Quinquela sería un informativo, el libro de Udeva, de comunicación científica, vamos a las características, y un inclasificable podría ser Con la cabeza en las nubes, seguramente lo conocen, que tiene una parte de arte y otra parte justamente de comunicación científica, ahí se engloban los dos discursos. Bueno, ¿qué pasa con los libros de comunicación científica? Bueno, el filósofo John Dewey afirmó que cualquier avance científico proviene de una nueva audacia de imaginación. Pero claro, no siempre tenemos esa representación de la ciencia, al contrario, la idea más difundida del trabajo científico se acerca más a los parámetros de la razón, la cautela y la seriedad. Tal vez debido a eso, y por ser tradicionalmente considerada aburrida, el público lego siente a veces resistencia a leer sobre ciencia. Sin embargo, esto no es lo que ocurre, o la idea, ¿no?, que se da imagen de ciencia en los libros informativos para niños. Si hay algo que define este material es justamente la interrelación de estos elementos, ¿no?, que se señalaba de la audacia y la imaginación. Por un lado, los libros de este sector del mercado se identifican por la audacia de plantear la ciencia desde la experiencia, el juego y la curiosidad. Y lo bueno es que no escatiman los recursos, son ediciones cuidadas, con diseños innovadores y texto escrito por especialistas. Y cuando ya realizamos el abordaje lingüístico, se ve gran diferencia, ¿no?, entre el discurso de los textos pedagógicos de los libros de comunicación científica. Bueno, vale destacar que el mercado de los libros de comunicación científica para chicos y chicas surgió hace aproximadamente 2 décadas, ¿no? En el 2001, dentro de un contexto social conflictivo, de profunda crisis, se vio, ¿no?, fuertemente el resquebrajamiento de la industria editorial y la recesión de gran parte del mercado. No obstante, surgieron muchos emprendimientos editoriales, obviamente de literatura, pero también de comunicación científica. Y bueno, justamente una de las pioneras, la pionera, es Yannick, que ahí tenemos a Carla como representante. Pero bueno, posteriormente se sumaron, ¿no?, otras editoriales como Fondo de Cultura Económica, Siglo XXI, Udeva, que tiene la colección Cae Saber, que ahí está Paula, estamos rodeadas, así. Cualquier cosa, si digo algo que no, me dicen. Y bueno, actualmente se trata de un sector comercial que tiene una importante presencia en el mercado argentino y sus productos se exportan a diversos países, se presentan en ferias internacionales, obtuvieron importantes reconocimientos, etc. Y lo importante por ahí es destacar las diferencias, ¿no?, con el texto informativo. En los libros de comunicación científica, los autores son en general importantes especialistas en los temas que abordan, ciencias naturales, sociales, exactas, y cuentan con un equipo editorial sólido, editores expertos en los temas que editan, ilustradores, diseñadores, correctores, etc. Y su destinatario no suele ser el alumno de colegio, digamos, el típico, más allá de que después, bueno, llega a los colegios, y tampoco los contenidos, ¿no?, que desarrollan responden necesariamente a diseños curriculares. En este sentido, al no tener que cumplir con estos contenidos curriculares, ¿no?, dados por los NAPS, por ejemplo, el equipo editorial dispone de una mayor libertad para seleccionar los temas y las formas de abordarlos. Bueno, acá tenemos algunas colecciones. Ahí está. Bueno, como hemos caracterizado en el grupo, justamente la comunicación científica tiene como objetivo la transmisión del conocimiento de una forma rigurosa, clara. Pero justamente lo que vimos en el análisis discursivo se ve es que el foco está puesto en el destinatario lego. Sus autores pertenecen a la comunidad científica, como dijimos, y el ethos, que justamente Paula lo menciona, esa imagen, ¿no?, que se construye en el discurso del responsable, del locutor,
se diferencia claramente el etos comunicador de ciencia del etos académico y del etos periodístico. Bueno, gran cantidad de investigaciones abordaron la comunicación científica, la verdad, desde diferentes espacios, ¿no? Bueno, ahí yo les puse algunos autores que justamente analizan la parte discursiva. Y bueno, justamente lo que plantean es que lejos de concebirse como un campo homogéneo que presenta rasgos situacionales comunes, que se pueden generalizar a todas las manifestaciones textuales, Gallardo dice: constituye un dominio heterogéneo que abarca una multiplicidad de géneros discursivos, diferentes emisores, científicos, periodísticos, divulgadores y distintos soportes. Entonces, por eso... Ahí está. Ahí va. Entonces, bueno, en este punto, por ahí podemos hacer una aclaración terminológica que en investigaciones anteriores se explicó que los que provenimos del campo de las ciencias elegimos dedicarnos a su comunicación pública, cuestionamos el uso del verbo divulgar. Yo esa charla la tuve con Paula una vez y, bueno, a partir de eso propusimos, bueno, justamente esta idea de comunicar, que en cambio implica una disposición, esto cito a Paula, al intercambio de ideas y al debate, instancias ambas que apuntan a formatos tanto en lo personal como en lo social. Por eso preferimos utilizar este concepto de comunicación científica. Y bueno, de acuerdo con Ciaspucio, que es una de las autoras que más le ha dedicado a la comunicación de la ciencia, una de las que más, dice que la ciencia tiene dos propósitos centrales: informar y persuadir. Para cumplir este propósito, la autora explica que se suelen incluir diversos recursos retóricos que muestran una mayor presencia del autor y del destinatario, aunque esto no siempre suceda debido a la necesidad de respetar los preceptos del lenguaje científico. No obstante, en el discurso de la comunicación destinada a las infancias, estas características sí aparecen, y mucho. Bueno, vimos, la verdad, muchos mecanismos lingüísticos, como por ejemplo la definición explícita de un diálogo, y por eso se ponen diferentes recursos, ¿no? Como las designaciones verbales, pronombres. Yo ahí les traje algunas, pero para ejemplificar nada más, no los quiero atosigar con tanta cuestión lingüística. Pero bueno, vamos a ir a algunos ejemplos. No las atosigo, ¿no? Atosigo. Sí, acá ya tengo una mala fama que yo no sabía que estabas con COVID. Ahora me siento culpable, yo pidiéndole el título, pobre. Bueno, volvemos. Entonces, bueno, algunas de las características que vimos es que hay alusiones directas al destinatario lector, es decir, una de las estrategias más habituales para construir este efecto de diálogo es aludir directamente al destinatario. Estos ejemplos los tomé de libros de Yamiqué y de Querer Saber. ¿Sí? O sea, son unos 30 libros más o menos que analicé para tomar estas características. A ellos se les suman también los organizadores de la explicación, ¿sí? Que son las que tienen preguntas y marcas de coloquialidad. Y después la introducción de marcos enunciativos. Yo les voy a plantear algunos ejemplos nada más. Entonces, por un lado, las alusiones justamente directas al destinatario lector lo que hacen es construir este efecto de diálogo, ¿no? E incluir directamente al destinatario en el texto. Después a ello se le suman preguntas y la inclusión de expresiones coloquiales. Por un lado, mediante las preguntas, el locutor busca activar y recuperar las experiencias o los conocimientos previos del destinatario, que podrían devenir, por ejemplo, de la observación cotidiana. Entonces, los interrogantes funcionan como marcos para iniciar la explicación, es decir, son puntos de partida, ¿no? Que contextualizan el tema o el concepto que busca desarrollar, como vemos entre los ejemplos 2 y 4. Pero además, el locutor introduce preguntas que apelan a supuestas reacciones o actitudes del destinatario lector, como se observa en esos ejemplos, ¿no? Del 5 al 9. De esta forma notamos que las preguntas impregnan el discurso de cierta emotividad, pues remiten a emociones, ¿no? O a dos emociones que no se asociarían convencionalmente al discurso aséptico de la ciencia. La sorpresa, ¿sí? Esto es la representación social más general, digo.
La fascinación, fíjense el 6. Sumado a ello, la inserción de expresiones coloquiales como voilà, qué onda, ojo, tiende a amenizar la explicación, a hacerla más dinámica y a emularla a los intercambios orales informativos. Sin dudas, todo ello incide en suscitar el efecto de que la simetría entre el experto, ¿no?, y el ego se diluye y que la dimensión subjetiva del lenguaje emerge en esa materialidad discursiva. Después tenemos estos ejemplos que tienen que ver con construcciones concesivas. ¿Vieron el aunque? Ahí está la concesiva. A través de las construcciones concesivas, el locutor lo que hace es presentar un discurso previo, ¿no? Fíjense, que atribuye al destinatario lector y al que admite como válido, pero al que inmediatamente descarta, pues plantea una conclusión contraria, ¿no? Aunque te parezca extraño, la luz de la luna no es la luna. ¿Y entonces de quién es? Del sol, ¿sí? Es decir, se pone ese saber establecido, ¿sí? Y luego se lo refuta o se lo cambia en función del discurso científico. Por otra parte, también se introduce, fíjense en estos ejemplos, el 13 y el 14, se ponen en escena estas creencias compartidas o saberes del sentido común que luego se refutan. Son, en lingüística las llamamos negaciones metadiscursivas. ¿Vieron el no y si no? Bueno, en este caso, fíjense, lo que se hace es siempre introducir un conocimiento del sentido común. Por ejemplo, el pararrayos no detiene los rayos, como muchos creen, y justamente también se coloca la voz de la doxa, del saber popular, y enseguida, bueno, justamente se lo reemplaza, ¿no?, a partir del sino, por la conceptualización correcta, ¿sí? Es decir, fíjense que en este punto se ve claramente que no se considera el chico como una tabla rasa. Bueno, te digo que esto es así, sino que se trata de alguna manera reflotar esa idea previa y después introducir ese conocimiento científico. Si nos abocamos al ejemplo 15, aquí nos encontramos con una construcción discursiva un poco más compleja, ¿no?, la de los microbios. El locutor retoma la representación sobre los microbios más extendidas en la sociedad y disiente de ella. Fíjense, en las publicidades de productos de limpieza aparecen los microbios, ¿no?, como bichitos horribles, pero eso es verdad. En realidad los microbios no son bichitos, ni siquiera son animales. Entonces, fíjense que tenemos varias construcciones, ¿no? Bueno, acá ya me voy como Paula, me faltan los colores, exacto. Pero fíjense que ahí el conector en realidad, ¿sí?, es un marcador de reconsideración, reconsidera el concepto doxal e inicia la argumentación, ¿no?, de la posición científica que propone. Que acá se ve claramente esto de objetar el animismo, ¿no?, esta atribución al comportamiento macroscópico, al microscópico, que lleva a asimilar que los microbios son bichos y por ende se comportan como animales. De esta manera se puede observar que no resulta complejo explicar un concepto tan abstracto como el del microbio, sino también que, claro, hay que enfrentar la dificultad de rebatir, ¿no?, una representación errada y tan difundida sobre un concepto. Entonces, ya para terminar, para que tenemos tiempo para las preguntitas. Bueno, lo que vimos hasta acá, que es justamente con la pretensión de anonimizar y dinamizar los temas, lo que hace justamente el locutor en estos textos es construir una explicación como si fuera un diálogo, ¿sí? Entonces, de esta manera se pone en escena la alteridad, la polifonía, la dimensión subjetiva, y los procedimientos desplegados permiten mostrar esta imagen, ¿no?, del locutor, etos, que está siempre atento al destinatario. Es decir, que si bien transmite ese conocimiento, no se estanca en esa función, sino que intenta facilitar, ¿no?, esa comprensión. Yo acá tomé solamente texto, pero también un soporte muy fuerte es la imagen, ¿no?, en este tipo de libros. Bueno, justamente el ethos del comunicador de la ciencia se centra en despertar curiosidad y el deseo de saber en el público destinatario. Y bueno, justamente para terminar, bueno, la construcción de
del saber, ¿no? Y la enseñanza lingüística, abre debates sobre el sentido y la finalidad del conocimiento, ¿no? Acerca de los desafíos futuros en términos de la construcción de un proceso de aprendizaje plural y democrático que contemple la reflexión lingüística y que realmente plantee la constitución del alumno como sujeto de discurso científico, para que pensemos lectores que lean de todo, ficción, no ficción, diferentes formatos y géneros editoriales, más allá de las dicotomías. Y ahí que el recorrido por los discursos y los géneros con destinatario infantil y juvenil implica una travesía por la historia de las infancias, las juventudes, con sus derechos, sus carencias, con sus imaginarios, sus saberes y sus poéticas. Y más que saber a ciencia cierta, que fue el título, ¿no?, de esta presentación, podemos concluir que en la comunicación científica el saber se configura a ciencia que dialoga, a ciencia compartida, a certeza abierta, a ciencia que nos construye. Muchas gracias.